¿Qué tal? ¿Qué tal las tareas? Fáciles. Bueno, buen día. Continuando entonces con la primera unidad. Hoy terminamos con la primera unidad con lo que viene a ser el espíritu emprendedor, empresarial y posteriormente a algunos casos exitosos que vamos a mencionar también, ¿verdad? Entonces, primeramente, ¿qué es el espíritu empresarial? Es el potencial que tiene justamente el empresario y tiene unos elementos que es necesario para poder preparar ese proyecto, esa idea de negocio. Entonces, antes de iniciar su negocio, hay que ver los factores que se debe tener en cuenta para poder abrir lo que vendría a ser ya la empresa en sí. Entonces, con el deseo y el afán del entusiasmo que tiene la persona para poder abrir justamente su empresa, tiene que ir concadenado ya con un proyecto real para poder poner en marcha justamente. Y no hacerse de que toda la suerte, ¿verdad? No está respaldado directamente a la suerte de cada uno, sino que con una preparación y con el papel correspondiente, entonces va a llegar al éxito justamente aparte del espíritu que ponga para poder desarrollar ese proyecto. Entonces, algunas palabras claves para la preparación del proyecto serían los recursos humanos, la información que se necesita y el dinero. El dinero que es el recurso económico justamente para poder abrir cualquier emprendimiento. Entonces, entre los elementos más necesarios para la preparación de ese proyecto es justamente el recurso humano. ¿Para qué? Se tiene que hacer una autoevaluación del empresario para saber justamente qué es lo que necesita, ¿verdad? También necesita un proveedor o un ayudante, un consultor en caso de que no sea del área. Entonces le sirve como un soporte en el caso, ¿verdad? De la empresa en la parte administrativa, por ejemplo. Información. En la parte de información tiene que recaudar justamente toda la información pertinente al área, al rubro que quiere justamente incursionar y hacer justamente todos los métodos necesarios para adquirir ese conocimiento, para saber cuál es la parte, la situación técnica actual del mercado y así poder iniciar su negocio, teniendo en cuenta ya el local, cuál es el local más pertinente, cuál es la ubicación que realmente le va a ser factible abrir justamente su negocio, hacer la selección del concesionario, la contabilidad, los impuestos y la autorización de los municipios, entre otros. Entonces, toda esa información tienen que recaudar previamente para poder abrir su negocio. Y en la parte de recursos económicos, entonces sabemos que tienen que tener un proyecto financiero. En este caso, ¿verdad? Una vez que se tiene ya el proyecto financiero, tienen que ver cuál va a ser prácticamente su recurso humano, cuál va a ser el salario, cuál es toda la parte del proceso operativo, el costo, ya sea en máquina, costo de mano obra, el costo unitario de la materia prima en sí, el proceso, y ver si realmente ese capital de trabajo necesita cuánto es la cantidad de personas que necesita para iniciar ese negocio. Además de la inversión en instalaciones y equipos, dependiendo de que el rubro sea, por ejemplo, de producción, e inversión de socios en el caso de que sea justamente un negocio abierto por una sociedad o una cantidad de socios o lo que vendría a ser pues una cooperativa, ¿verdad? Y entre los elementos de recursos humanos vimos justamente la autoevaluación como empresario. Ustedes realizaron justamente una autoevaluación en caso de que, ¿cuál es? O sea, para poder detectar las características emprendedoras personales que tienen. Dentro de ese pueden ver justamente cuál es la situación en la cual ustedes se encuentran, cuáles son sus habilidades. En el caso, por ejemplo, personal, habla de 10 características personales, ¿verdad?
Dentro de esas se puede ver que existe, por ejemplo, algunos puntos débiles que podemos llegar a ver para poder fortalecer posteriormente, ¿verdad? Y también esta autoevaluación en el caso financiero es justamente si es que no tengo dinero y mi empresa va a depender mucho de mi asociación o mi red de apoyo, en este caso si fuera familiar, entonces ver de dónde sacar, por ejemplo, el dinero. En el caso de que sea una unipersonal, yo tendría que tener una solvencia económica en la cual podría sacar un financiamiento propio de alguna entidad financiera justamente, ¿verdad? Y también se tienen que ver justamente esas condiciones que se tiene cada uno de ser emprendedor para pasar a lo que viene a ser un empresario, ¿verdad? Entre las 10 características que ustedes vieron justamente, por ejemplo, tenían fijar metas. Entonces, ¿cómo yo puedo tomarlo como una fortaleza si es una debilidad? Me sale que fijar metas es una debilidad mía. Entonces, una de ellas es poner la práctica de forma personal, ¿verdad? Ir metiéndome metas cortas, la cual yo tengo que cumplir y deba trazarme más adelante metas un poquito más ambiciosas en la cual yo tengo que alcanzar justamente por la práctica ya que tengo de cumplir justamente esas metas que me voy poniendo, ¿verdad? Dentro de lo que es recursos humanos también, justamente estas debilidades son justamente para fortalecerlas y para poder ver justamente los riesgos a los cuales vamos a ir sometiéndonos dentro de un emprendimiento. Y justamente se tiene que ver cuál es el objetivo real de la empresa o del emprendimiento. Entonces, no sacar o no salir de esa línea, de ese objetivo por el cual nosotros estamos emprendiendo. Y también ver qué es lo que realmente necesita, ¿verdad? El emprendedor o empresario, ante todo hombre o mujer, asume ese riesgo para lograr justamente su objetivo para que sea exitoso. Y muchas de las personas, como los familiares o lo que viene a ser los inversionistas, comerciantes, proveedores, otorgan algún tipo de crédito. Son fuentes de financiamiento que pueden ayudarnos a iniciar, a generar prácticamente el emprendimiento, ¿verdad? Y tener en mente que el fracaso no queda como un problema personal, sino que el fracaso en lo que es la autoconfianza, vimos que, por ejemplo, se tiene que asumir, ¿verdad? Se tiene que saber sobrellevar el fracaso para poder sobresalir en la siguiente y tomarlo como una experiencia, ¿verdad? Y en el caso de que las características del empresario deban tener en cuenta justamente algunos compromisos propios, ¿verdad? De la persona, como adquirir ese compromiso, afirmarse en lo que el objetivo que se trazó y estar siempre motivado, saber que se tienen que asumir esos riesgos y tomar las decisiones pertinentes para poder tener justamente conocimiento del rubro en el cual va a empezar su emprendimiento, tener ese conocimiento en administración justamente en caso de que no tuviera, entonces lo que tienen que necesitar es o realizar es una terciarización, ¿verdad? Tener las habilidades técnicas y un apoyo familiar en el caso de que la empresa o el emprendimiento fuese familiar, prepararse justamente como empresario y ver la situación justamente financiera personal. Entre estas características también se pueden señalar algunos elementos propios del proyecto que es justamente, ¿qué es adquirir compromiso? Justamente es dar prioridad primeramente justamente al negocio, ¿verdad? Ver justamente de si se tiene un dinero propio, un dinero de ahorro para iniciar, si esa idea realmente es un buen plan, es realizable, afirmar si ese objetivo y siempre estar motivado, ¿qué significa, verdad? Es resolver los problemas, no evadirlas, tener la confianza justamente de ir solucionando los pequeños problemas para no ir arriesgándonos a tener problemas más complicados más adelante. En el caso de asumir riesgos, vendría a ser que siempre se corre el riesgo justamente de perder todo,
pero también se tiene que tener en cuenta los riesgos calculados, ¿verdad? En el cual nosotros sabemos que si tomamos un riesgo calculado teniendo en cuenta un porcentaje ínfimo, deberíamos de saber cuál es la toma de decisión en el cual nosotros vamos a ir verificando justamente muchas de las decisiones, y al no estar, por ejemplo, capacitado, nos va a ser más difícil tomar esas decisiones. Entonces, ir viendo cuáles son los nexos que necesitamos, esas alianzas estratégicas en el caso de que nos faltara algún tipo de apoyo administrativo, y tener también el caso de que la empresa sea familiar, también ese acuerdo de ideas con todos los integrantes de la familia de la empresa, que fuese una empresa familiar. Entonces, se puede evaluar justamente quiénes van a ser los permanentes o los socios permanentes de acuerdo a esa idea y seguir esa idea de negocio. Entonces, las habilidades técnicas tienen que ver mucho justamente con el tipo de negocio. Si fuese un servicio, o sea, un emprendimiento de servicio, deberíamos de ver cuáles son las habilidades técnicas que necesitamos para ese emprendimiento. En el caso del conocimiento administrativo, entonces, para poder manejar el negocio, sabemos que tenemos que tener esas habilidades de administración y también el rubro del negocio. Si es que es un rubro nuevo, nosotros tenemos que estudiar, preparar, buscar información y verificar justamente las demandas o los porcentajes de insatisfacción en el mercado para cubrir esa necesidad. Además, para prepararse como empresario es necesario justamente tener las cualidades y características necesarias para hacer la planeación. Entre lo que es la planeación, entonces, una vez que nosotros, si es que no tuviéramos habilidades, deberíamos de adquirirlas y desarrollarlas para poder estudiar justamente el rubro en el cual vamos a incursionar y evaluar la situación financiera personal. Es probable que al recibir un préstamo bancario o de procedencia justamente de no tener las condiciones necesarias, debamos ver otras fuentes de financiamiento, ¿verdad? Y lo que vendría a ser prácticamente algunos casos de lo que viene a ser del emprendimiento. Entonces, pueden ir viendo, por ejemplo, les voy a mostrar 5 inventos que nacieron de la casualidad, ¿verdad? Entre ellos tenemos algunos, ¿verdad? Que no todos los genios inventan a propósito. Algunos grandes aparatos de la actualidad sabemos que fueron casuales. Y más bien, más que la suerte, fueron preparaciones de ingenio en ese entonces y crearon lo que fueron el nacimiento de la gran fortuna de los grandes emprendedores. Y entre ellas está justamente el microondas. El ingeniero Perry Spencer descubrió justamente las propiedades del microondas, del alimento, y fue de forma inesperada, en el cual estaba probando un tubo al vacío, realmente conocido como magnetron, y utilizaba ese para fabricar radares. Al estar trabajando sobre esto, entonces descubrió que el chocolate que traía dentro del pantalón estaba derretido. Intrigado, probó colocando unas semillas de maíz cerca del tubo y estas se agitaron y estallaron de forma de palomitas. Entonces, lo que pasó posteriormente, repitió lo mismo con un huevo y que estalló prácticamente frente a sus ojos, y dedujo que el calentamiento de estos alimentos se debía a la exposición de la energía baja de densidad dentro del microondas. Y así es que creó el primer horno de este tipo y no tuvo mucha aceptación al inicio, ¿verdad? Pero posteriormente se convirtió justamente en una de las grandes inventos en la revolución de la industria alimenticia. El segundo, por ejemplo, es el teflón. El químico Roy Pruitt estaba trabajando en una empresa denominada DuPont y en la cual producían justamente un tipo de compuesto químico, ¿verdad? Dentro de sus experimentos encontró un polvo blanco en una válvula, y al probar que esa sustancia tenía reacción con otras, descubrió que justamente era inerte a las bases y ácidos existentes. Entonces, el hallazgo de Pruitt lo registró como parte de un polímero. Y dentro de el polvo fue bautizado posteriormente como
polifluoretileno, que es conocido popularmente o comercialmente como el teflón. Y esta sustancia es conocida por sus aplicaciones dentro de lo que viene a ser la cocina, entre otras cosas, y se aplica prácticamente para revestimiento también de cohetes, naves espaciales, aviones. Y en la medicina se emplea justamente para la creación de prótesis o la fabricación de armas que revisten las balas también para evitar ese desgaste rápido dentro del cañón. El tercer invento vendría a ser el marcapaso, que es uno de los grandes inventos en la medicina, que fue también producto de un error, y fue por el ingeniero Wilson Krebsbach, quien trabajaba en un aparato que podía grabar sonidos del corazón. Y por equivocación cambió justamente la resistencia del mecanismo y tuvo como consecuencia que el corazón comenzara a latir cada 1.8 segundos. Es considerada como una de las 10 invenciones cruciales dentro del campo de la medicina y que justamente uno de los modelos fueron con la incorporación de mercurio, la cual fue reemplazada posteriormente porque sabemos que el mercurio es un metal pesado y dentro del cuerpo entonces tiene consecuencias negativas. Y el ingeniero también pionera en lo que es el tema de la autonomía consiguió la patente de eso, de una batería de litio-yodo que permitió que durara más tiempo el marcapasos dentro del cuerpo humano. El Viagra, que es uno de los medicamentos populares en las últimas décadas, también tiene es un producto de un efecto secundario en donde Pfizer, que es la compañía farmacéutica de la pastillita azul, que es la más famosa, ¿verdad?, y novedosa de ese entonces, se utilizaba para la angina de pecho. Entonces, por lo general, los primeros estudios mostraron que servía poco y nada para esa enfermedad y que tenía más bien una consecuencia colateral en relación a lo que vendría a ser, ¿verdad?, la inducción de erecciones de larga duración. Posteriormente a eso, entonces la farmacéutica hizo que se utilizara para el tratamiento de disfunción eréctil bajo el nombre de Viagra. Posteriormente a esto, fue uno de los medicamentos más utilizados en los últimos años y proviene justamente Viagra del nombre justamente sánscrito como tigre, debido a que este animal es reflejado en esa cultura, en la escultura donde aparece, ¿verdad?, el miembro erecto. Entre los otros, el último invento, ¿verdad?, por casualidad también es la Coca-Cola. Entonces nació como un medicamento por el inventor John Pemberton, en donde buscaba quitar justamente el dolor de cabeza y reducir justamente la sensación de náusea. Entonces el farmacéutico mezcló justamente una serie de ingredientes y que ese brebaje de 1886 se vendía únicamente en las farmacias. Posteriormente, que fracasó como remedio terapéutico, se tomó como una bebida refrescante que empezó a comercializarse. Y se vendió la fórmula por $23,000 a un grupo de abogados, quienes posteriormente, en un intento por crear el brebaje para mejorar la salud, se hizo lo que es este refresco popular, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar de algunos casos ya de emprendedores exitosos que conocemos, ¿verdad? Justamente. Uno de ellos, por ejemplo, quien fue el que descubrió o hizo lo que fuese ahora mismo YouTube. Nació en el 2005, en forma casual también, y eran trabajadores de PayPal, que es un método de pago financiero, ¿verdad?, en la cual, ¿verdad?, acudieron a una fiesta en la que grabaron varios videos y surgió la idea de crear una plataforma en la que podía compartirlos por justamente internet y hacer que justamente ese 23 de abril del 2005 fuese el primer video en la plataforma que es denominada YouTube. Entonces, Steve Chen, Chad Hurley y Howard Karim fueron los que hicieron lo que es la plataforma de YouTube. Twitter fue descubierto justamente por Glass, William, Stone y Dorsey, en donde era una plataforma de podcasts que resultó tener un éxito en la cual se podía ver que
Este emprendimiento fue ambicioso al comienzo, ¿verdad? Y se vio que se desarrolló de forma, o sea, en la parte informática para entablar conversación entre grupos reducidos, con la limitación textual que es famoso justamente el Twitter. Instagram, anteriormente, ¿verdad? Primeramente el WhatsApp, fue la aplicación del líder en descargas que se convirtió en una de las apps más utilizadas dentro de los smartphones y fue creado justamente de los trabajadores de Yahoo. Entonces, Kevin Systrom, Jan Koum y Brian Acton fueron justamente los que descubrieron o desarrollaron WhatsApp en el 2009. Y como dato curioso, justamente estos informáticos o sea, fueron rechazados como empleados de Facebook y posteriormente entonces comprarían lo que viene a ser WhatsApp sabemos actualmente que Facebook compró WhatsApp, ¿verdad? Bueno, Spotify también nació en el 2006 y en la actualidad justamente es líder en lo que es la música en el streaming y también cuenta con ¿cuántos usuarios? 160 millones de usuarios activos y subiendo, ¿verdad? Uno de sus objetivos a corto plazo era que el 20% de sus contenidos dentro de la plataforma sean podcasts y productos justamente de audio de producción propia, que fue hecha justamente por Daniel Ek. Alibaba, que es uno de los competidor directo de Amazon en Asia, es justamente líder en venta online, en el cual este chino, que es el más rico en ese entonces según Forbes, Jack Ma, proviene de una familia humilde y justamente de tener una treintena de fracasos laborales, se juntó con 17 amigos sociocapitalistas y superó lo que es el ingreso de Amazon por 467 mil millones de dólares en el 2015. O sea, Google eran justamente también desarrollados por dos estudiantes universitarios de Stanford en 1998. Inicialmente se llamaba BlackRock. Entonces Google, posteriormente, como no era vendible como BlackRock, que es un motor de búsqueda, llegaron a cambiarla o decidieron cambiarla a Google posteriormente ya una vez que el matemático Kastner en los años 20 del siglo anterior hace referencia justamente al número de 10 a 100 en lo que viene a ser de sus años de creación y ya recogía fuentes, más de 4.000 fuentes y tenía imágenes más de 250 millones. Entonces, hoy en día se ha convertido en una de las acciones que todo el mundo está haciendo, ¿verdad? Googlear y preguntarle a Google. Apple, que es desarrollado justamente por Steve Jobs, una de las personas denominadas por la revista Fortune como emprendedor más destacado de la historia moderna, fue justamente el que hizo la creación de Apple en 1976 y comenzaron como un proyecto, ¿verdad? Como todos ya habrán visto, ¿verdad? En un garage. Y posteriormente fue por 800 euros fue iniciado justamente esta empresa. Facebook, como ya conocen también, lo hizo Mark Zuckerberg, que estaba como universitario en Harvard y que posteriormente, ¿verdad? Llega a lo que vendría a ser el inicio de un tipo de plataforma para conversación dentro del campus de Harvard, denominada Harvard Connection, que era para poder conversar entre ellos los alumnos en sí. Posteriormente cambiaron a Connect2 y finalmente quedó como Facebook. Microsoft, todos conocemos que justamente fue fundador o cofundador, en este caso Bill Gates con Paul Allen, que se hizo justamente uno de los pioneros, lo que van siguiendo, ascendiendo en lo que es la revista Forbes, y es uno de los que desarrollaron este software para los equipos de
Microsoft, que antes se utilizaba como lo que viene a ser la historia de las TICs dentro de las computadoras, lo que viene a ser ya el soporte. Y Amazon, que es fundado justamente por Jeff Bezos en 1994, empezó con 10 empleados y justamente tuvo un capital que rebasó en, ahí como se denomina, 760 millones de euros, convirtiendo justamente a Jeff Bezos como uno de los hombres más ricos del mundo desde el 2017 y 2018. Entonces, no sé si siguen ahí o tienen alguna consulta. Bueno, ahora lo que van a hacer es realizar debajo de lo que es la unidad 1, les voy a mostrar un foro de retroalimentación, ¿verdad? Foro retroalimentación. Entonces, dentro de este foro retroalimentación, lo que vamos a hacer es verificar, por ejemplo, qué tipo de debilidad nos salió en nuestra autoevaluación de CEPS para poder ver qué es lo que podemos cambiar, ¿verdad? Entonces, le voy a proyectar el aula para que puedan ver. Entonces, debajo mismo tenemos el foro retroalimentación que van a hacer ahora, ¿verdad? Antes de eso, nosotros vimos que llegamos a completar autoevaluación de las CEPS. Entonces, para mostrarles qué es lo que van a comentar dentro de ese foro. ¿No abrió? Sí. Bueno. Al final de completar ese cuestionario sale un gráfico. En este gráfico se puede observar justamente cuál de las habilidades o de las no habilidades, porque son deficiencias las que están debajo justamente del rango. Tenemos acá, por ejemplo, buscar oportunidad y tener iniciativa. 1. Fijar metas. Y el último es tener autoconfianza. Este es como un ejemplo. Entonces, yo como si fuera que me salió este gráfico, entonces lo que yo voy a tomar es uno de estos tres. Digo que buscar oportunidad y tener iniciativa sea una de mis debilidades más grandes, ¿verdad? Se pongo en el foro para compartir con ustedes, entonces pongo buscar oportunidad y tener iniciativa. Me sale como una de las debilidades. Es una de mis debilidades. Y pretendo formarla como una fortaleza. ¿Cómo? Buscando oportunidades y realizando algunas tareas de búsqueda de información para tener iniciativa. Entonces, es solamente como si fuera qué es lo que puedo hacer para mejorar esa debilidad, ¿verdad? Para darla como una
fortaleza. Entonces, ahora van a tener como 5 a 10 minutos para poder completar en el foro y les paso justamente el link de asistencia ya. Ahí está. ¿Consulta está ahí? Sí. Ya. El de las frases, les digo. Tiene que ser una frase de 3 palabras. Vamos a abrir una hojita. En eso viene la creatividad, ¿verdad? Justamente. Ustedes van a pensar en una frase que tenga sentido, ¿verdad? Y pide justamente 3 palabras. Si vamos a ver por 3 palabras, podemos escribir día, hoy, una, sol. Entonces, ir viendo. El sol y como él es 2 palabras, todavía está dentro del rango. Entonces, ¿qué puede ser el sol? Una palabra de 3 palabras. Entonces, ir buscándole sentido para poder realizar, ¿verdad? Entonces, una frase que sea, por ejemplo, puede ser el día de hoy. Es una frase que tiene sentido todavía, ¿verdad? No sé si me expliqué. Sí, y tiene que tener sentido. No, la palabra que se va a utilizar tiene que tener solamente 3 palabras porque tiene que realizar 10 frases. Sí. Es indefinido. Poder poner 3, 4, 5, mientras tenga sentido tu frase, está bien. Dale. No sé si tienen más consultas hasta ahí.